Estamos recién arrancando, mate, facturitas, lindo sábado a la mañana. Hoy tenemos un invitado muy particular. A nosotros nos han cuestionado en sábados anteriores, Cucas, programa peronista, el sobre. ¿Cuándo van a...? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que generalmente, lo que se está acostumbrando mediáticamente es que los candidatos de cierta ideología van a los lugares en donde están cómodos, donde saben que no le van a repreguntar, donde esto que el otro, y los del otro lado lo mismo. No se están cruzando mucho, ¿no? Bueno, no, esto que se llama sesgo de confirmación. La gente ve los medios donde van los candidatos que ellos quisieran votar, que tienen que ver con ese sistema de medios en cualquiera de las líneas. Para todos aquellos que nos estaban pidiendo la representación, una voz autorizada de La Libertad Avanza, bueno, tenemos a Francisco Adorni, gracias por estar. Un placer tenerte acá porque ya los oyentes querían escuchar, y tan cerquita de las elecciones querían escuchar también de qué va la cosa. Gracias. Gracias, Jorge. No, el placer es mío y están en la Cielo, como digo yo, un medio ya clásico de la ciudad, ¿no? El Grupo Cielo ya es un clásico para todos los platenses. Entonces, ¿qué te parece? La verdad es un honor y bueno, abierto a lo que quieran preguntar, charlar. A disposición por un ratito. Arrancamos entonces, candidato a diputado provincial por la 8ª sección. Primer candidato, contanos cómo fue eso. Todos hablaban que iba a ser el tercero. De golpe un llamadito por teléfono, ¿de quién? ¿De Karina? No, fue bastante sorpresivo. Yo en realidad el cierre de listas el sábado iba tercero como candidato, lo cual estaba feliz porque en definitiva primero soy nuevo en esto y uno es una pieza, como digo siempre, de todas estas ideas. Y el martes me llama Juan Sosaga, Sebastián Pareja, y me dicen: Fran, me encabezás vos, creemos que es lo mejor, y se decidió ahora, y Juan tiene otros trabajos dentro de Libertad Avanza, digamos, en el armado, que está muy abocado a eso, y bueno, me sorprendió, obviamente, me tomó de sorpresa, y pues obviamente uno tiene otra responsabilidad, si querés, y bueno, y el apellido que tengo, ¿no? Obviamente que todo es mucho más, si querés, todo trasciende más, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, feliz, la verdad feliz. Qué responsabilidad. Una responsabilidad bárbara y bueno, uno que es nuevo en este mundo, todo me sigue sorprendiendo. Pero contento, la verdad contento y con el desafío, ¿no? de ganar en la ciudad. Físicamente, sí. La noticia te la da Osaba y Pareja, pero la decisión la toma Karina. No, se tomó entre ellos, entiendo. Decisiones de último minuto, fue entre ellos, no es que la tomó Karina por sí sola, no, tampoco estuve ahí, bueno, yo recibí el llamado de ellos y feliz de la vida, obviamente, sorpresivo y te agarra un poco, viste, de ansiedad, llamarlo, porque claro. Un poco cagazo también, porque es todo una responsabilidad enorme, pero bueno, feliz, la verdad feliz y bueno, para adelante. No, físicamente no. La voz sí, si te podés escuchar. Bueno, el primero que me dice que físicamente no, así que... Bueno, para vos, para todo el mundo sí. Yo no lo veo físicamente tan parecido al hermano, pero esto hace de algo que seguramente a vos ya estés acostumbrado o ya te empieza a molestar el hermano de... No, en realidad es un orgullo, o sea, no te puede molestar. Es un orgullo tremendo porque no me quiero emocionar, ¿no? de hablar de mi hermano, pero... ¿Te emocionás? Y sí, pues nosotros arrancamos de otro mundo, si querés. Si bien yo vengo del sector público, mi hermano tenía actividad privada, después incursionó en los medios y ser hoy quien es Manuel, obviamente respetado por todos, independientemente que estés de acuerdo o no con el gobierno, se lo respeta en lo que hace y es un orgullo. ¿Qué te ibas a imaginar hace unos años que hoy mi hermano iba a ser el vocero, como digo yo, el mejor vocero de la historia o ser tan reconocido? No te lo imaginabas hace 10 años. Vos sabés que esta semana volvió, ahora que estamos hablando de tu hermano, ahora vamos a volver al eje de la entrevista, pero hacemos un paréntesis porque volvió a hacer noticia
en relación a los audios de Españolo, ¿no? La agenda mediática de la semana tuvo que ver con los audios de Españolo. Y vuelve a ser noticia porque Españolo en esos audios aclara que le había dicho a tu hermano que esa famosa radiografía con la patita, qué sé yo, que esto que lo, de perro, que no se le habían dado. Bueno, vuelve todo esto a ser un tema mediático. ¿Cómo hablaron en esta semana con él? ¿Cómo lo tomaron? ¿Qué estuvo mal él en haber usado eso? ¿Lo hablan en Mira, no hablé con él un periodo, ni escuché eso. La verdad ni lo escuché y esta semana no lo vi a Manuel. Bueno, es todo obviamente una turbulencia mediática que en este país pasa cuando hay elecciones, de las operaciones, de ensuciar al otro por demás, que después todo se termina aclarando y nada se dice de la aclaración, como ha pasado con cosas mías que después no se aclaran. Es parte de la turbulencia, hay que entenderlo y nada más por decir, digamos. Yo creo que el gobierno actuó de manera impecable, o sea, se traslada al funcionario rápidamente ante una sospecha, ante una duda, que intervenga la justicia y que se expida la justicia. Decías a mí la semana pasada, sí, que hable la justicia. Que hable la justicia me parece bien, de todas maneras es una bala que entró. Es una turbulencia mediática, una operación mediática que yo creo que no afecta. Yo lo vi en la calle, en la Ciudad de La Plata, salvo el otro día en 1254, que era un militante que va con la chicana esa. Después, vi por ahí que en la calle mía es muy buena, nunca un insulto, cosas que por ahí te pueden pasar. No, y que pasó en la caravana que intentaron hacer en pero Lomas de Zamora. Yo estuve en Lomas, que no pude llegar porque yo me manejo solo, con mi auto, no tengo chofer, a pesar de tener un cargo importante que en gobiernos anteriores tenían chofer y hasta tarjeta corporativa. Yo no tengo nada, que me parece perfecto, uno es un servidor público, no somos faraones, como digo siempre, y no me puedo acercar porque obviamente estaba solo, había militantes políticos de izquierda, y bueno, me tuve que ir, yo no pude llegar. Y en realidad no es la gente común, la gente común que piensa distinto te puede decir algo, pero no te va a tirar una piedra, ¿no? Y son cosas que no tienen que volver a pasar, o sea, eso está claro, no tiene que pasar eso. Pero bueno, es parte de lo que está jugando en la provincia de Buenos Aires. Sí. Sí, ¿a vos no te da la sensación de haberse pasado un poco de rosca con la construcción política que trabajan ustedes continuamente en cuanto a eso, que son todos cucas, nosotros contra los cucas, olvidando tal vez que muchísima gente que los votó, que en su momento los votó, se puede sentir defraudada o por la situación económica o por ver este tema de corrupción o por lo que sea, pueda sentirse mínimamente defraudada con lo que votaron. Y en esto de ir con esa lógica de somos nosotros o el kirchnerismo, se olvidaron de esa gente que tal vez está esperando que vuelvan a hablarle a ella, porque los votó y ahora no va a volver a votar al peronismo, pero se siente defraudada con ustedes. Ya, no, para nada. Ahora yo no presiento eso. Por lo menos la sensación en la calle, ¿no? Lo de cucas, bueno, si querés son modismos, que es parte de un folclore. Ahora, al presidente le han dicho hasta que se encamaban con la hermana y nadie pidió perdón, por ejemplo. Decir cuca no es parte de un folclore, o sea, ya van a tirar una piedra o lo que te dije recién, o esas cosas como si alguien del otro lado diría algo, ¿no? Un exabrupto, pero es parte del folclore político, no hay que ser tan alarmistas como en su época, no sé, al radical le decían, no sé, radicheta, yo no me acuerdo cuáles eran los términos, sí. Pero no hay que hacer tanto alarde de esas cosas. Y la última, el tema Españolo, existe, escuchándolo desde este lado, una cierta doble vara en que en un momento hay que esperar que la justicia decida, y en otro momento, cuando hay algún tipo de prueba existente que todavía no determinó la justicia si sirve o no, ya estaban condenados, ¿no? Digo, en esa doble vara que ahora hay que esperar la justicia, ¿vos ves que hay
en esos audios la posibilidad de que haya algo de cierto? No, se negó absolutamente. Bueno, lo dijo Martín Menem, lo dijo mi hermano de la vocería. Se niega rotundamente el contenido de los audios, que sea verdad. Se tendrá que pedir la justicia, lógicamente. Pero... ¿Y vos qué sentís? O sea, ¿vos sentís que todo es una parte de una operación? Yo creo, estoy totalmente convencido, estoy convencido que es una operación parte de lo que es la política en Argentina. Bueno, hay que cambiarlo, ojalá en 20 años no estemos hablando de estas cosas y estemos hablando de logro del gobierno, de cosas que esperabas que no sucedieron, si querés, como deciste vos, que de esas cosas, de cosas más no tan... son operaciones lógica de un proceso electoral y de un país como Argentina. Bueno, eso tiene que cambiar también en algún momento, ¿no? No puede pasar esto cada vez que hay elecciones. Y nos pasa a todos, ¿no? Bueno, tiene que cambiar, la política tiene que cambiar. Estamos hablando con el candidato número 1. Sí. Acá los platenses muy interesados porque después les vamos a preguntar muchas cosas de la ciudad también, que él va a saber responder cómo la ve y qué es lo que puede llegar a impulsar para los cambios de quienes vivimos en esta hermosa ciudad de La Plata, nosotros que nacimos. Hermosa ciudad, vos lo has dicho. Recién yo voy tomando algunos datitos de lo que vas diciendo. Hablaste de tu pertenencia al sector público. Muchos años en el sector público. Exacto. Y cuando yo escucho una crítica tan severa de tu parte hacia los empleados públicos o hacia el sector público en la provincia de Buenos Aires, me hace un poco de ruido. Pero me hace un poco de ruido primero también porque yo fui empleado público y tengo una mirada bastante particular que ahora, si querés, vos me contestás por qué ese ruido que me hace y después lo charlamos. Sí, en realidad yo nunca critiqué al empleado público, al recurso humano de la administración pública, porque de hecho lo aclaro en infinidad de entrevistas. Hay mucha gente muy válida, muy profesional, gente administrativa que deja todo, que cumple su horario, que no falta, que no saca carpetas médicas al voleo. Hay un montón de recursos valiosos en la administración pública, que es lo que yo critico, que fue bastardeado y achacado, y te convertís en alguien que no tenés ganas de trabajar por el agrandamiento constante del Estado. Entonces se perdió el espíritu de la carrera pública, porque es muy honorable dedicarte al sector público, pues sos un servidor público, el médico, el abogado, el policía, el contador, el administrativo, como digo yo. Entonces ese estado él es fantástico. Ese estado de ¿qué pasa? De que vas a una oficina, a mí me pasaba, iba con 40 grados con 3 expedientes y había una persona, hablo hace 15 años, ¿no? 20 años. A los 2 días había 3, después había 6 y vos decís, ¿qué pasa acá? Esto explota. Porque no es el fin, no es tomar gente porque en definitiva no termina siendo empleo genuino. Yo creo que todo eso destruyó a la administración pública y hay que reconstruirlo. Déjame esa que te la discuta. A ver. Te la discuto porque los trabajadores públicos están para garantizar determinados servicios y los servicios son lo que demanda la sociedad que vive en ese territorio, ¿no? De la cantidad de población. La provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes. Requiere para docentes para 17 millones de habitantes, policías para 17 millones de habitantes, médicos para 17 millones enfermeros, todo lo que requiere 17 millones de habitantes. Si uno se pone a analizar la relación entre empleados públicos y la cantidad de habitantes, no es Buenos Aires una provincia que tenga superpoblación de empleados públicos. O sea, no tengo, si querés lo abro o lo puedo buscar porque lo tenía por ahí, el dato de provincia por provincia, pero no está avalado esto en números, la sensación esa que te da vos de que vayas y hay 2 con 2 carpetas transpirando y después hay 6. Mira, en realidad está avalado en números. Si vos ves el presupuesto de la provincia del 2019, creo la planilla 26, arrancó Kicillof con 507.611 empleados. Si vas al 2023,
termina con 548.869, si la memoria no me falla, siendo número redondo. Si haces un análisis lineal, son 28 empleos por día que se incorporan a la provincia de Buenos Aires. Y ahí no te cuento becarios, no te cuento contrato de locación, no te cuento cargos jerárquicos. Hoy estás en la provincia entre 700 y 710.000 empleados. O sea, es una empresa, es el sexto empleador del mundo. Todo eso hace que se gane poco en la provincia, que un contador, un abogado, un médico, un policía se gane poco. Bueno, yo creo que hay cosas que hay que cambiar. Y está mal. Y el empleo militante está mal. Yo me acuerdo hace 40 años por ahí había empleo militante, pero vos te ibas con el político. Acá es como que cambió esa óptica y te tienen que dar eternamente. Bueno, yo creo que está mal, es mi pensamiento y las ideas que tenemos. Obviamente por ahí podemos estar No, pero por eso yo creo que en números está comprobado, analizando el presupuesto. Lo busqué así por arriba. Tierra del Fuego encabeza el ranking con 128 empleados públicos por cada 1.000 habitantes. Lo sigue Santa Cruz y La Rioja, 114, Catamarca, 108 y Neuquén, 102. En el otro extremo, Córdoba tiene 32 empleados públicos. La provincia de Buenos Aires, 37. O sea, casi como Córdoba. Por cantidad de habitantes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tal vez esté dimensionada esa mirada de que hay cuántos empleados públicos en la provincia. No está dimensionada porque vamos a los números y vamos a toda la burocracia que hay. Los que venimos del sector público de la provincia sabemos lo que pasa en la provincia. Y todo tiende a agrandarse cada vez más. Y está mal porque es como digo yo, es la mirada de que solo haya empleados públicos y vos necesitas un sector privado fuerte y un sector público al servicio del sector privado. IOMA, 2.800 empleados. Ahí está, me das el pie. Está buenísimo, le digo a los que están del otro lado, está buenísimo poder debatir Pero de esta manera. A mí me interesa mucho poder debatir de esta manera, porque uno da su mirada del otro a la otra y no tratan de convencer al otro ni de chocar, sino que a la gente del otro lado le va a quedar verdaderamente las dos versiones. Recién hablas de idioma y yo te meto en lo que pasa con discapacidad, ¿no? Te doy la derecha. Encontraste que en discapacidad hay algunas irregularidades. ¿Cuál es la manera de actuar? Bajar de un plumazo a todos los discapacitados en la cobertura para que tengan que ir a una oficina, que esto, que el otro, o era, bueno, dejamos eso, vamos corrigiendo el que no la tiene. ¿Se entiende que me parece que hay maneras en las cuales abruptamente se decide y actúa en las cuales yo no estoy de acuerdo, pero porque además creo que hay una solución a mano, que es ir solucionando lo que está mal si realmente hay algo mal? Sí, bueno, si es irregularidad está mal, punto. Bueno, yo no estuve en las... obviamente yo no te puedo hablar de una gestión que no estuve. No, pero vos sabés, estás viendo en los medios que hay gente que va con la silla de ruedas a demostrar que tiene un problema de discapacidad. Pero lo tenés que demostrar y son víctimas de todo lo que se hizo mal y de las malas gestiones. Pero vamos a idioma, si querés, hablemos de idioma en la provincia de Buenos Aires. O sea, ¿quién no sufre idioma? Yo tenía idioma cuando estaba en la provincia, lógicamente. Idioma es algo que hay que repensarlo, hay que intervenirlo de la legislatura, que creo se intentó y no se pudo, y ver cuáles son las cuentas y qué pasa. Y eso está bien, porque son recursos públicos. Hay que cambiar el chip, o sea, el recurso público, el nada es gratis, como digo yo. Y la verdad, de un lado viene el dinero con que funciona idioma, con que funciona el ministerio, bueno. Sí, idioma por ahí es un buen caso, porque yo conozco gente que... quiero decir, la misma puteada que tiene el usuario de idioma, que en realidad lo tiene porque es compulsivamente el aporte que tiene el empleado público. A veces dice, yo preferiría elegir dónde, qué sé yo, lo tiene mi mujer que tiene Swiss Medical y el que tiene OSDE. Todos putean contra el sistema de cobertura de salud. Pero hay algo que se planteaba, la Libertad Avanza, como algo característico que tenía que ver con la eficiencia, que yo lo evalúo en lo personal como absolutamente ineficiente, que tenía que ver un poco con lo que vos decís. Hay que ver, ¿no? Hay que replantear algunas cosas, hay que auditar algunas cosas. Ahora, cerrar un organismo no es sinónimo de eficiencia, es cerrar un organismo. O sea, la percepción que tengo es que en lo que lleva el gobierno no supo cómo corregir
si la forma que tengo yo, porque manejo mal, agarro y digo, bueno, no manejo más, listo, y vendo el auto, no es que estoy aprendiendo a manejar o que tengo otra característica, es que estoy resignando. Entonces hay algo ahí que frente al Estado ineficiente, lo que se plantea es la ausencia de estructuras del Estado. No, venimos a hacerlo más eficiente, ¿no? La idea del líder de tu fuerza, de soy un topo dentro del Estado. Entonces, en la caracterización que vos haces, podemos coincidir porque es cierto, uno puede notar algunas cosas, pero el cierre de programas del Inca, claro, no refleja eficiencia, porque se dice, esto era ineficiente. ¿Por qué no se convierte en eficiente? No hay algo que... Hay una sensación que alguien venía del saber público, del saber privado, del mercado, que podía saber cómo convertir en eficiente lo que no lo era, y no lo han conseguido en ese sentido. No toda tu fuerza tiene la misma caracterización que haces vos. Mira, hay un montón de cosas que se consiguieron, digamos, y cuando vos cerrás un organismo es porque ese organismo... lo que te encontrabas cuando asumimos que no funcionaba en realidad, que era todo empleo militante y después obviamente era todo empleo militante y la eficiencia pasa porque ese trabajo lo hace después una secretaría más chica y se hace y el Estado funciona, y te das cuenta que el Estado funciona, y después también nosotros hubo un montón de reformas que no pudimos llegar a hacer porque obviamente no tenemos legisladores. Por eso para nosotros es tan importante que la gente vaya a votar y para dar más legisladores, porque hay un montón de cosas que la máquina de impedir no quiso hacer. Ahora, hay Ministerio de Transporte en la provincia, o sea, era secretaría, pasó a ministerio, 30, se duplicaron los empleados, y está mal. Está mal, pues está mal, y hay cosas que son así y pensamos que son así y por ahí nosotros nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero está mal, porque es plata de la gente y no es por qué duplicar una estructura en tiempo récord. La BTV, nosotros la queremos dar regular y no podemos. ¿Y a dónde va la guita de la BTV? Estamos hablando con Francisco Adorni y estamos lógicamente escuchándonos, que es algo que falta y mucho en los medios, porque seguramente vos lo acabás de decir, no estemos de acuerdo en muchísimas cosas de las que estás diciendo, pero dichas de esta manera uno puede por lo menos analizarlas más que a los gritos. Me gusta esto. No, además les agradezco, en definitiva uno tiene poco tiempo y es parte del debate que hay que dar, o sea, no. Está bueno, está buenísimo. Ustedes quieren un país mejor, bueno, yo también, yo pienso que de esta manera. Yo te voy al Adorni humano, que un tipo que estuvo durante 20 años en el Estado y que vio a ese de la carpetita, le llega, lo sientan en recursos humanos y le dicen, che, campeón, la verdad, hasta acá llegaste. Vos sabés muy bien, porque sos parte de ese funcionamiento, lo que conlleva eso en él y en su familia cuando llega a la casa, multiplicarlo por muchos. En algún momento... ¿Vos pensás en que cuando uno dice, che, acá hay un montón de militantes, ¿verdad?, puede caer ese tipo que no era militante, que iba todos los días a laburar, que esto, que el otro, y que pasó y que tiene que llegar a la casa y decirle a los pibes, me dejé sin laburo de lo único que sé hacer, que es ir a la oficina a poner este expediente de ahí y listo? Te pasa en la actividad privada también, ¿y por qué no te puede pasar en el Estado? Es un Estado burocratizado y la mayoría, te diría que fue empleo militante, todo, o sea, no... Y está mal el empleo militante en la provincia de Buenos Aires, y para eso está la famosa planta permanente, ¿no?, en la provincia, que es la carrera administrativa que tenía yo, que vos haces carrera, vas ascendiendo, que todo eso se perdió. Bueno, esas cosas hay que recuperarlas por el bien de la profesionalización. Pero ahora se me ocurre, ¿por qué a vos no hay que tomarte como 25 años de un empleado militante? Si siempre, evidentemente siempre tuviste una ideología y la militaste, ¿por qué en tu caso no te tendrían que haber echado antes? No, pero perdone, yo no... Pero es una duda, yo
Yo no fui empleado militante, primero. Segundo, fui lo que se llama, digamos, lo que yo llamo carrera administrativa, que hay mucha gente que es de carrera administrativa en la provincia, que tiene su cargo, que va ascendiendo en el Poder Judicial, en el Consejo de la Magistratura u otros organismos. Pero incursionaste un poco en política con Duhalde, de aquella época. No, pero yo ya estaba en el Consejo hace 2 años. Unos amigos siempre la cuento, no mirá lo que es la vida, que después de tantos años, es increíble, ¿no? Yo en ese momento estudiaba contabilidad y me gustaba mucho el tema de los fondos de Santa Cruz, que para mí fue la génesis del robo kirchnerista público, y está mal robar, y que nunca no sé si se acuerdan, que nunca se supieron dónde estaba, después la causa termina archivada en un tribunal de Río Gallegos. Y unos amigos me dijeron, che, te querés sumar, necesitamos gente para la lista. Era la interna, creo, King Duhalde. ¿Y por qué no? Dije yo, viste, una aventura, tenía 23 años, me divertí. Después no había nadie más de esa lista. Y bueno, obviamente después con todo esto, ¿qué me iba a imaginar 20 años después? Pero bueno, lo digo porque fue una aventura linda, claro. Después nunca más estuve en política, siempre fui un ciudadano independiente, que a todos les deseé lo mejor. Porque soy argentino y todos me defraudaron, que me expresé mal, y sí, siempre lo mismo. Yo creo que el primer gobierno de Menem, en mi manera de pensar, fue lo mejor que vi, y en ese momento, cuando escuchaba sus discursos o leí algún libro de él, me gustaba todo lo que pensaba, también cosas para criticar, lógicamente, y bueno, y por eso dije, ¿por qué no? En realidad fui el primer anticado. O sea, me metiste en el tema que menos capacitado estoy, que es la economía, porque me nombraste a Menem y lo último que me falta para después hacer la fichita del perfil que vamos a armar con vos para las redes, y ya te liberamos, pero claro, yo no sé de economía. Uno entiende que lo que te dicen los economistas en la tele, ya lo entendés, que bueno, que los anclajes, que esto, que lo otro, uno lo va entendiendo. La gente tal vez se le hace un poco más complicado, pero uno ve que el bolsillo del laburante no está bien. No va todo de acuerdo al plan en lo económico. ¿Por qué? Porque, nada, mi hermana ayer me llama llorando, me pasó de 60 a 100 y pico la luz, que el colegio del pibe, que esto, que el otro. Ella es docente, el sueldo no le aumenta como le aumentan los servicios. Los servicios. No, las paritarias están congeladas. Bueno, todo esto que sabés, porque vos tenés la relación con la gente y la tuviste, que sabés qué está pasando. ¿Pensás que le tenés tanta confianza a Javier Milei como economista, que es cierto que va todo de acuerdo al plan? ¿O? No, le tengo totalmente confianza a él, a todo su gabinete, a Toto Caputo. Agarramos una bomba atómica, la estamos desactivando. Los procesos económicos tienen sus cambios, sus tiempos, a pesar de no tener muchos legisladores, que a partir del 7 de septiembre y octubre va a cambiar. Va todo de acuerdo al plan y es un proceso de estabilización del país. Hay muchos logros. Obviamente hoy tenemos 31% de pobres, que es un montón. Asumimos con 53, o sea, y todavía falta mucho. Bueno, van 1 año, 8 meses y hay que seguir trabajando para que el país se siga reconstruyendo y cambiando. Bueno, vamos. Para mí vamos a hacer el perfil que nos pide Infocielo para toda la semana. Bueno, yo te voy tirando y vos vas diciendo nombre completo. Francisco Jorge Adorni. ¿Edad? 43. Profesión. Contador público. ¿Escuela? Colegio San Luis 44910. Un barrio de la Ciudad de La Plata. 53 y 4. Un club de la Ciudad de La Plata. Y tengo que ser político acá. Los dos. Un personaje histórico de la ciudad. Un personaje histórico de la ciudad. ¿Tenés tiempo? Caracol, el cantante de tango. Bien. Muy bien. Lo que más te gusta de esta ciudad. Bueno, ya me das letras, me emociono. Todo. La entrada por sí 32, por 13. Las plazas, las diagonales, los árboles. Todo. No hay algo que no me guste de la ciudad. Ordenar estos temas de mayor a menor preocupación. De mayor a menor preocupación. Inseguridad y violencia, tránsito en transporte público, cierre de comercios, asentamientos y barrios populares, obras hidráulicas y de infraestructura
falta de agua. Los tengo que ordenar de mayor a menor. De mayor a menor preocupación. Nombrámelo. Inseguridad primero. Bien. Después, ¿qué más dijiste? Tránsito y transporte público, cierre de comercios, asentamientos y barrios populares, obras hidráulicas y de infraestructura, falta de agua. Asentamiento. Sí, y barrios populares. Barrios populares, infraestructura. Obras hidráulicas de infraestructura, cierre de comercios y falta de agua. Bueno, falta de agua, iría por infraestructura también, cierre de comercios. Bien, ahí estamos. Y las últimas preguntas. ¿Te entusiasma el desarrollo del shopping en la ciudad? Sí, lógicamente, creo que es algo que debería haber estado hace muchísimos años. ¿Hay que mover la terminal de ómnibus? En eso estoy totalmente de acuerdo, se tenía que haber hecho hace muchísimos años. ¿Está bien que seamos la única capital provincial sin aeropuerto operativo? No. Hay que tener un aeropuerto. La Plata tiene que tener un aeropuerto. ¿Y vas a presentar algún proyecto o algo? Mira, de la legislatura yo me voy a dedicar a toda la parte impositiva de la provincia y obviamente es algo que hablamos con Matías Urraza, de que hay que tener aeropuerto y se va a trabajar en eso, que hay que hacerlo muy profesionalmente y no es para cualquiera, ¿no? ¿Se está conurbanizando La Plata? Ya se conurbanizó. Hay que ¿Puedo aclarar algo de eso? Sí, claro. Cuando hablamos de conurbanización de La Plata, yo creo que hay que ser muy cuidadoso en no ser, que no quede como algo despectivo el conurbano. El conurbano, mi familia materna es del conurbano, de Wilde, Avellaneda, Berazategui, se transformó gracias a las políticas que yo creo que son las equivocadas de la provincia de los últimos 20 años en narcotráfico, en inseguridad, la gente puede salir de la calle, que es lo que está pasando en La Plata. Pero el conurbano vive gente de laburo, de un montón de laburo de años, que son víctimas de todo eso, como acá en La Plata. Entonces, en realidad, la conurbanización es un problema en el conurbano, ese aglomerado de distritos con tanta población, es un problema que se trasladó a La Plata, pero es un problema de todos, ¿no? De toda la provincia, ¿no? Entonces, la conurbanización de La Plata es algo que los platenses hace 10, 15 años empezamos a ver, y sucedió y hay que transformarlo. ¿Hay que integrar más la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada? Sí, yo creo que sí, hay que trabajar en eso. Hay obviamente entre los intendentes, ahora, te repito, vamos a legislar y se puede trabajar en eso de la legislatura, pero bueno, también eso es un trabajo del Poder Ejecutivo, ¿no? De cada localidad y buscar la forma, ¿no? Para que el Gran La Plata, digamos, sea el Gran La Plata. Francisco Adorni, vení, Ailín, vení que nos vamos a despedir, le vamos a agradecer. ¿Te sentiste cómodo? Sí. Vos sabés que a nosotros nos cuesta un gran esfuerzo, porque claro... Te están diciendo tibio ahí los oyentes. Que tienen razón, eso es lo que le iba a explicar. Nos cuesta un gran esfuerzo, porque vos imagínate que de cada cosa que decís, yo estoy totalmente en desacuerdo. Y sos igualmente, digamos. Y sos el invitado de mi casa y te tengo que dejar de desarrollar, qué sé yo. Pero estuvo muy bien porque la verdad es que dejaste que te preguntemos absolutamente de todo, no te enojaste por ninguna de las preguntas y contestaste, y obviamente yo no de eso no me se trata, y obviamente si comemos un asado en tu casa y vamos a discutir ideas. Vamos a hablar de otros temas. No, hablamos de otros temas, pero tus ideas a mí me pueden parecer que son muy malas y fue lo que nos llevó a la decadencia en la provincia, en el país, y vos podés pensar lo mismo de mí, pero bueno, de eso se trata también, ¿no? Intercambiar ideas y que la política cambie, no estas operaciones, que la política cambie, atacar a alguien por cosas falsas, o sea, eso tiene que cambiar. Bueno, hay que debatir, es bueno el debate, y con los periodistas, con ustedes, y así. Bueno, la agradecido soy yo. Sí, la del estribo, porque tiene que ver mucho con la ciudad. Sos egresado de la universidad pública. ¿Cuál es tu mirada sobre el conflicto con la universidad? El conflicto con la universidad, siempre digo lo mismo, se toman cosas y causas nobles que dijeron muchas falsedades también. En un momento el presidente Milei, y además somos liberales y sarmientistas, albertistas, en un momento se habló ni de cerrar la universidad pública. Jamás, no está dentro de... No, bueno, pero el presupuesto... Te hicieron creer eso. Obviamente, pero no se financia, pero hay que cuidar la guita, que es de todos, y ordenar. Fíjate que ahora no pudimos soportarlo contestar porque te metiste con la universidad pública. No, pues yo vengo de la universidad pública también. Sí, por eso lo digo. Hay que auditar, controlar y... ¿por qué es mala palabra auditar, controlar y cuidar el gasto? No, hay una cuestión ahí que yo creo... ¡Ella está! No, yo vengo de las económicas, ¿no?
obviamente. Sí, por eso. Estamos de acuerdo de que hay que auditar las cosas, hay que controlar. En eso vamos a estar de acuerdo porque si las cosas están bien no va a saltar nada. Ahora, Exactamente. sí creo que a veces se habla mucho de recortar y que motosierra, tijera, recorte por todos lados y no se habla de dónde nos financiamos. Se habla mucho de, bueno, le bajamos el impuesto a estos, a los otros, y de dónde vamos a sacar la guita, sobre todo en un tiempo de tanta necesidad. Y para la universidad, los docentes que están cobrando 2 mangos literalmente, no solo en la universidad, en las escuelas también, o sea, se necesita también pensar, bueno, ¿de dónde vamos a recaudar más plata? Porque si no, es esto, yo tengo... No los ves preocupados en ver de dónde van a sacar plata. Claro, mientras nosotros estamos teniendo 2, 3 laburos, que es mi caso, y que aún así estamos haciendo un montón de esfuerzos porque estamos tratando de generar más ingresos, no vemos que el Estado esté intentando generar más ingresos. Mira, los docentes universitarios ganan mal hace 20 años. Ahora después, yo tengo compañeros de colegio de mis hijos en Citibel que son docentes, creo que en arquitectura o no. Y los escuchaba quejarse hace 10 años. Bueno, hay cosas que hay que cambiar en este país, como hablábamos de los médicos, de un empleo público, del sector público. Hay cosas que hay que cambiar y hay que ordenar el gasto. No hay que asustarse por ordenar el gasto. ¿Cuándo se gasta? No, ordenar sí. Pero con una mano del corazón, ahora sí para cerrar, porque si no, no terminamos más. Cuando decís de los pibes del colegio, qué sé yo, ya la cuota del colegio es mucho más cara, lo sabés, la luz, el gas, el alquiler, todo es mucho más caro. Estuvieron siempre mal, pero se está jodido. Bueno, se está jodido. Eso lo ves. Kicillof, porque sigue con la misma lógica, y terminamos con esto, porque si no, hacemos otro programa. La lógica de Kicillof, vos fíjate que es como dice Milei, ¿no? Te aumenta por un lado y te la saca por el otro. Aumentó los docentes, a mí me aumentó la cuota del colegio. Te entra por acá, te sale por acá. Bueno, es la lógica, eso, por eso esas distorsiones. Bueno, hay que pelear por eso. Gracias por estar. Ahí estamos. El placer fue mío. Francisco Adorni, gracias. Y bueno, ya falta poquito para el 7. Comete otra facturita que no comiste nada. Ya estamos al aire en radio ¿Ya también. te estás cuidando? No sé. Bueno, dale. Gracias, en serio. Sí, ya estamos. Vamos.